¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos todos a mi canal de YouTube, Vida Nueva para Todos. Este día queremos dedicarlo a traer una remembranza de lo que en nuestro primer video dijimos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acotábamos hace unos días atrás, cuando filmábamos el asunto, que la resurrección de Jesús fue un evento histórico que no tiene comparación. Un evento histórico que no se asemeja a nada que haya sido narrado en la historia. Fue tan importante ese evento que definitivamente nosotros estamos conscientes cuando leemos la Biblia que el mismo tuvo mucho que ver con los acontecimientos que posteriormente pasaron. Acontecimientos como, por ejemplo, la aparición de Jesús a un grupo de personas y la aparición de Jesús de manera personal igualmente. Jesús apareció, dice la Biblia, por 40 días. O sea, durante 40 días estuvo apareciendo a sus discípulos, a los apóstoles, a mucha gente, dice la Biblia, a más de 500 personas. Apareció inicialmente a María Magdalena, apareció a Pedro, a Juan, apareció a mucha gente. Hubo muchos testigos que estuvieron presentes cuando Jesús hizo su aparición. Ahora, nosotros creemos realmente que la resurrección de Jesucristo fue un hecho portentoso. Y creemos que después de un hecho portentoso, después de algo significativo, algo que ocurre en nuestra vida que tenga relevancia, pensamos que eso tiene que cambiar la vida de alguna manera. Tiene que darnos una nueva orientación, una nueva visión, tiene que ayudarnos a corregir lo que sea que tengamos que corregir, porque los eventos trascendentes tienen esa característica. Cambia la persona del individuo. Ahora, eso no siempre ocurre. Tenemos que reconocerlo así. Llega y sucede algo importante en nuestra vida y después ya lo olvidamos. Los seres humanos olvidamos con una facilidad increíble. Pero nuestro Dios nos ha mostrado siempre que debemos tener presente continuamente todo lo que Él ha hecho por nosotros, para que en todo momento sepamos que Él está allí, porque la tendencia es a olvidarlo. El salmista David, por ejemplo, oraba una y otra vez de esta manera: Señor, que yo no olvide lo que tú has hecho. No olvides lo que has hecho en mi vida. Él oraba para que esas cosas siempre estuvieran presentes. Y yo creo que una buena manera de comenzar el desarrollo de este tema es desafiándonos continuamente a recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso mantiene fresca en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que nos rodea, en lo que Dios ha intervenido. Ahora bien, yo pienso, por ejemplo, en cosas como cuando conocí a mi esposa. Mi esposa me cambió la vida. Cuando nacieron mis hijos me cambiaron la vida. Cuando me gradué en la universidad y comencé a ejercer mi profesión, eso me cambió la vida. Me cambió la vida los negocios nuevos que inicié. Cuando comencé a preguntarme a los 18, 19 años, me hacía preguntas como, por ejemplo, ¿la vida es todo esto? Yo había venido de un trasfondo en el cual había hecho de todo. Pensaba que yo había hecho todo lo que un ser humano a mi edad tenía que haber hecho. Y me preguntaba, ¿es la vida todo esto o hay más? Y en ese querer encontrarme a mí mismo, encontré la Biblia. Revisé tantas cosas juntas, leí tantos libros juntos, pero tengo que reconocer que la Biblia causó un impacto en mi vida. ¿Por qué un impacto? Porque comencé a leer la historia de Dios, la historia de Jesús, la historia del Espíritu Santo, la historia de la gente que creyó eso, el testimonio que ellos daban.
las circunstancias anómalas que vivieron y cómo salieron de ello. Fueron perseguidos, aserrados, conminados en contra de sus propios principios y fueron vencedores, vencieron, se levantaron. Y me decía yo, o esto es un cuento o esto es verdad. Y la única manera de poder entenderlo era entrar, indagar, revisar, cosa que hice muy temprano en mi vida, 18, 19 años tendría apenas. Ahora, la Biblia y lo que aprendí de ella por más de 42, 44 años ha cambiado mi vida totalmente. Así creo que las cosas que influyen en nosotros y que son trascendentes, todas ellas cambian la vida. Por ejemplo, se me ocurre pensar un hogar donde hay maltrato infantil, maltrato intrafamiliar, cuando un hombre le pega a su mujer, o una mujer abusa de su marido, o los niños son abusados sexualmente. Estas cosas, ¿cómo no habrían de cambiarle la vida a alguien? Claro que habrían de cambiarle la vida. Cuando se te muere un familiar, alguien a quien tú amas realmente, es un hijo, tu padre, tu madre, todas esas cosas te cambian la vida. Ahora, pensando en las cosas que cambian la vida, en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo y en toda la Torá, los 5 libros de la Biblia, nosotros comenzamos a ver a un Dios que se revela a un pueblo. Un Dios que habla a un pueblo y que los ve y los trata como pueblo, como sus hijos. Él los quiere y los trae a su seno como sus hijos. Pero esa es parte de la verdad. Cuando tú lees en la Biblia solamente esa parte de la verdad, llegas a pensar que Dios es un Dios de masas, que Dios es un Dios de pueblos, que Dios es un Dios de mucha gente. Eso es cierto, pero más que eso, Dios es un Dios personal. Y si algo nos enseñó Jesús en la resurrección y antes de ella, es que Él es un Dios personal. ¿Personal por qué? Porque atiende tu necesidad, conoce tu situación y circunstancia, sabe y entiende qué piensas, qué sientes, qué entiendes, qué deseas, qué anhelas. Él lo sabe antes de que tú lo digas. Eso te indica que es un Dios personal. Mira, en la Biblia, cuando tú ves al Señor sacando a Israel, a su pueblo de Egipto, y lo ves sacarlo con mano fuerte, ese relato en el libro del Éxodo, cuando se abre el mar de juncos y pasa el pueblo de Dios, y luego se cierran las aguas y muere Faraón y muere todo el ejército de Faraón cuando se cierran las aguas. Tú dices, esa multitud de gente, tú la imaginas y tú dices, wow, Dios es un Dios de pueblo, de su pueblo. Ciertamente que sí, es un Dios de su pueblo. Pero el mismo Dios, que es un Dios de su pueblo, es un Dios tuyo. Cuando estaba Moisés en el monte Horeb, en el monte Sinaí, estaba Moisés pastoreando el ganado de su suegro Yetro en el monte Sinaí. Moisés no conocía a Dios. Hasta ese momento Moisés no sabía quién era Dios. Pero de repente escuchó una voz y vio una zarza ardiendo. Una zarza que se quemaba, pero no se consumía cuando se quemaba. Y a Moisés eso le llamó la atención. Abro un paréntesis pequeño, una zarza es simplemente un arbusto que no crece más de 2 metros realmente. Es un arbusto muy agresivo, lleno de espinas y de hojas trifoliadas, y el fruto de la zarza es la mora, también se le llama zarzamora. Es una planta muy agresiva, muy fuerte. Cierro paréntesis. Así que esta fue la planta que vio Moisés.
Y cuando Moisés vio la planta, nuevamente dijo, yo tengo que ir y ver qué es lo que está pasando aquí. Y de repente escucha una voz que él asumió que era la voz de Dios. Y le dice, Moisés, le llama por su nombre, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y Moisés se quita los calzados e inmediatamente Dios comienza a hablarle. Y le dice, yo soy Yahvé, Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Estaba diciéndole Dios a Moisés por primera vez, conociendo a este hombre por primera vez a Dios. La revelación directa es, yo soy el Dios de, yo soy el Dios de, Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, los padres de las tribus de Israel, el patriarca Abraham, sus hijos, Isaac, su otro hijo Jacob, y de Jacob los hijos de las tribus de Israel. Y Dios se revela de esta manera. Yo soy el Dios de ellos. Y los mencionó, los llamó por su nombre. Lo que Dios estaba diciéndole a Moisés de una manera real y práctica, yo también soy tu Dios de aquí en adelante. Y requiero de ti ahora que vayas a los hijos de Israel y le digas que yo te he enviado, y que vayas a Faraón y saques a mi pueblo de Egipto. Saques a mi pueblo de Egipto. Miren lo que el verso 7 del capítulo 3 del Éxodo dice, 7 en adelante. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Estaba haciendo Dios una declaración aquí. El Dios personal estaba haciendo una declaración personal, que aunque él veía a Israel como su pueblo, Dios no había dejado de ver la opresión que cada persona de su pueblo estaba viviendo. He visto su opresión, he visto su angustia, he visto su lamento, he visto su tristeza. Así hablaba Dios a Moisés. Yo quiero decirte hoy que así también habla Dios a ti hoy. Yo conozco tu nombre, dice Dios. Yo te conozco. Yo sé de dónde te saqué. Yo sé quién tú eres. Conozco y te conozco por tu nombre. Ahora tú dirás, mi nombre es José y hay miles de José, sí. Pero Dios sabe que José eres tú. Yo soy Euclides, que Euclides soy yo. Él sabe lo que yo pienso y lo que yo entiendo del mundo. Lo que yo creo y entiendo de todo lo que me rodea. Él lo conoce. Y así mismo te conoce Dios a ti. Y así mismo escucha Dios tu lamento y tu alegría. No hay nada delante de Él que pueda ser escondido en lo absoluto. Ahora, ese Dios personal del que te estoy hablando, ese Dios que nos conoce, ese Dios al que no podemos engañar. Somos un libro abierto delante de Él. Ese Dios nos llama por nuestro nombre y nos trata también de manera personal. ¿A cuántos no habrá oído Dios y le habrá provisto conforme
a su necesidad particular. ¿No te ha pasado alguna vez que le pediste algo a Dios y dejaste ese algo olvidado en la gaveta del recuerdo, la gaveta del olvido? Le pediste a Dios, por ejemplo, Dios, dame un empleo. Tengo mucho tiempo tocando puertas y no se abre ninguna. Y un día, o el día que tú menos pensabas, suena el teléfono de tu casa y alguien te llama del otro lado del hilo telefónico y te dice: fulano de tal, tenemos un currículum suyo que ha sido tomado en cuenta para una nueva vacante. Por favor, puede presentarse usted tal día, tal hora para una entrevista de trabajo. Y tú casi sin palabras respondes que sí. Y cuando cuelgas el teléfono, recuerdas y dices: oh Dios, en verdad, hace tiempo que hice esto y ya hasta lo había olvidado. Pero quiero decirte que Dios no te ha olvidado. Tú puedes olvidar, pero Dios no va a olvidar. Ese Dios personal habló a sus discípulos antes de su crucifixión en la cruz del Calvario. Cuando Dios habla de esa manera y les dice: no los voy a dejar solo, estaré con ustedes, no se lo está diciendo nada más a sus discípulos. Eso está ahí escrito y registrado para que nosotros entendamos que a nosotros también lo está diciendo. Después que Jesús resucitó, dice la Biblia que Él pasó 40 días apareciéndole a tanta gente. Y cuando apareció a toda esa gente, era el testimonio de Dios enseñando que Él no se había olvidado de ellos. Era el testimonio de Dios recordándoles: ustedes están presentes en mi mente, en mi corazón. Jesús había dicho: yo volveré porque voy simplemente a preparar lugar para ustedes. Porque al lugar donde yo voy, yo quiero que ustedes también estén conmigo. Por eso es necesario que me vaya primero y prepare ese lugar para ustedes. En este día quiero decirte: el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ha ido a preparar un lugar para cada uno de aquellos que hemos creído que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios y que Él va a venir por segunda vez por todos sus hijos. Si tú crees eso, tienes una maravillosa oportunidad por delante. Porque el Dios personal, no el Dios de masas, no el Dios que habló a Israel como pueblo, no el Dios que habló a la iglesia como pueblo, es el Dios que te habla a ti y a mí de manera personal, como individuos, que, como te decía hace un momento, nos conoce y sabe cuál es nuestro camino. Conoce nuestro camino y siempre tiene para con nosotros los brazos abiertos. Ese Dios personal que se reveló a los discípulos antes de su crucifixión es el mismo que se revela después de la crucifixión. Es el mismo que se revela en esos 40 días que estuvo caminando sobre la tierra después de su resurrección. ¿Cuáles fueron los énfasis que hizo Jesús después de su resurrección? De los elementos que Jesús enfatizó, hay 3 de ellos que con mucha fuerza los deja claro. El primer evento que Jesús deja claro es la necesidad que nosotros debemos tener y desarrollar
de conocer a Dios. Segundo, la importancia que tiene en nuestra relación personal con Él el creer en Dios y creerle a Dios. Y tercero, lo supremamente importante que es para Dios que le amemos con todo el corazón. Los próximos videos vamos a estar desarrollando estos temas con un poquito de más profundidad. Ahora solamente nos conformaremos con decir que en esta nueva relación que tenemos con Dios, estos tres elementos van a ser claves para que esa relación prospere y dé fruto abundante. Recuerden, conocer a Dios, creer en Dios y lo que Él nos dice y amar a Dios. Yo les planteo en este día que muchas cosas relevantes suceden en nuestra vida y nosotros las olvidamos rápidamente. Y las olvidamos rápidamente porque no las tenemos presentes. Las olvidamos rápidamente porque la mente tiende a jugarnos una mala pasada. Nuestro cerebro tiende a jugarnos una mala pasada. Tanto sabemos y entendemos de lo que se nos dice, que llega un momento en que puedes decírmelo 1, 2 y 3 veces y en mi mente yo estoy como esas computadoras que a veces tú estás trabajando con ella y de repente comienza el relojito a dar vuelta. Quedan en stand-by. Así mismo quedan nuestros cerebros en stand-by. Cuando se nos dicen las cosas una y otra vez, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios, tienes que hacer. Entonces, en los primeros días tienes que leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia. El segundo día tengo que leer la Biblia. Pero ya cuando me lo dicen 12, 15 veces, mi cerebro le pasa lo que la computadora. Entra el relojito a dar vuelta. Ese momento de embotamiento semántico en mi cerebro pasa entonces una crisis. Y la crisis es que yo estoy escuchando algo y digo que lo entiendo y hasta puedo decirlo verbalmente, sí, eso yo lo entiendo, pero no lo estoy considerando porque lo archivé en la gaveta del recuerdo de mi cerebro. Pero el cerebro tiene una compensación para ese evento. Esa compensación se llama reminiscencia. El cerebro comienza a traer parte del recuerdo de algo que pasó que tenía que ver con eso que se nos ha estado repitiendo. Y comienza a armar un rompecabezas. De repente el cerebro solamente trae 2 o 3 pedacitos del rompecabezas. Y eso es suficiente para que armemos el rompecabezas y luego reconsideremos nuevamente el término que se nos está enfatizando. Tienes que leer la Biblia. Tienes que orar. Entonces, el tener que leer la Biblia, el tener que orar, el tener que buscar el rostro de Dios, comienza a tener sentido. Ya no es decir, sí, yo sé que tengo que buscar a Dios. Sí, yo sé que tengo que orar. Digo esto porque eso fue exactamente lo que pasó con los discípulos de Jesús. Jesús les dijo una y otra vez que Él iba a morir en la cruz. También les dijo que iba a resucitar. ¿Y saben qué pasó? Que cuando Jesús murió en la cruz, a ver, ¿cuántos de sus discípulos estuvieron con Él? Ahí al pie de la cruz, ¿cuántos de sus discípulos estuvieron con Él?
Ninguno. Bueno, salvo uno, Juan, el discípulo amado. Y tanto así estuvo al pie de la cruz que Jesús desde la cruz se refirió a él. Y le dijo Jesús a Juan, mira esta mujer. Se refería a María, su madre. He ahí tu madre, le dijo. Es decir, que el único que estaba al alcance de la mano crucificada, era Juan. Ahí estaba María, su madre. Y las mujeres que amaban a Jesús estaban allí, María Magdalena, entre otras. Todas estaban allí al pie de la cruz. Pero los discípulos, ¿dónde estaban? Esos discípulos a los que Él les dio su vida. 3 años con ellos. 3 años con ellos allí. Y a la hora de la verdad, ninguno estuvo allí. Todos escaparon, salvo Juan. ¿No les dijo el Señor que resucitaría también? Claro que se los dijo. Una y otra vez. Y no lo hizo como un acto personal a ellos, sino también como un acto público lo hizo. Y a la hora de la resurrección de Jesús, ¿a dónde estaban? Ninguno esperaba que Jesús resucitara. Todos estaban tristes. En una escena vemos a uno de los evangelistas que dice, ahí estaban todos. En el aposento alto, en su casa, ahí metidos. Estaban tristes, compungidos. Y agrega, y llorando. Así estaban. Nadie estaba diciendo, óyeme, Él dijo que en 3 días se levantaría. Vamos a ver. Nada de eso. En lo absoluto. Aún las mujeres que tanto le amaban. María Magdalena, por ejemplo. La otra María, madre de Juana, también iba con ellos. Y llegan al sepulcro y lo ven abierto. Y lo primero que dice una de ellas es, Dios mío, se robaron el cuerpo de mi Señor, dijo María Magdalena. Se robaron el cuerpo de mi Señor. Y ella salió corriendo a avisar a los discípulos que estaban todos metidos en un escenario de tristeza, de lloro y de lamento. Entonces, ¿por qué a pesar de que Jesús les había dicho, voy a morir? El asunto sigue siendo, o la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible? Y repito, ¿cómo es posible que si Jesús les dijo, no una, sino varias veces, que sufriría la muerte, no una, sino varias veces que se levantaría de la muerte, ¿cómo es posible que nadie estuviera en el momento de su resurrección, nadie estuviera esperando ese evento, ese suceso? Creo que es lamentable tener que entender que a pesar de que Jesús estaba hablando con ellos y anunciando esto a ellos y anunciándolo públicamente, ellos no pudieron asimilar el evento. Por lo grande, por lo portentoso que habría de ser, no pudieron asimilarlo. Creo que pasó tan rápido que no pudieron entender en el momento. Es más, algunos viéndolo una vez resucitado tampoco creyeron que había resucitado, aún viéndolo. Creo que es algo que nos pasa a todos. Creo que es algo a lo que todos estamos expuestos. Creo que es algo que todos tenemos que considerar. Y más cuando les expliqué aquello de ese embotamiento semántico que nos deja en pausa. Ese embotamiento semántico deja nuestro cerebro en pausa. Y aún estamos reconociendo que sí sabemos lo que nos están diciendo, que sí lo entendemos, pero no lo internalizamos, no lo tenemos presente. Entonces, nos toca considerar lo que Dios nos está diciendo en su palabra, porque Él quiere que eso lo tengamos presente. Yo
quiero invitarte a ti, que tienes esa posibilidad en tu mente, en tu corazón, has decidido, yo quiero vivir esa dimensión de vida. Yo no quiero olvidar lo que Dios ha hecho conmigo. Yo no quiero olvidar lo que Él me ha dicho que va a hacer conmigo. La Biblia es una fuente inagotable de revelación de parte de Dios con respecto a lo que Él quiere hacer con nosotros, de parte de Él para con nosotros en cuanto al plan que Él quiere desarrollar en nuestra vida. Yo sé que tú, al igual que yo, hemos tenido momentos en nuestra vida que son tan relevantes, momentos donde tenemos que tomar decisiones, pues. Porque definitivamente no entendemos, no podemos asimilar cómo es posible que una persona que se enfrenta a cosas trascendentales, eso simplemente no cambie su vida, eso simplemente no influya en él a tal grado que su vida dé un giro. Hay tantas cosas que quisiéramos cambiar, hay tantas cosas que quisiéramos resolver y no podemos hacerlo. Pero cuando suceden esas grandes cosas en nuestra vida, son oportunidades para hacerlo. La resurrección no fue la excepción. Momentos, lugares y eventos tan especiales, ver al Señor otra vez caminando, o ver al Señor otra vez hablándoles. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, hubo un terremoto y se abrieron las tumbas y los hombres y mujeres buenos, santos, resucitaron y se presentaron con Jesús. Las veces que Él se apareció, algunas veces se presentaban con Jesús. Y me pongo a pensar en cosas como esa. Estábamos ahí mirando a Jesús hablando y ya de repente no solamente lo mirábamos hablando con nosotros, sino que también mirábamos a la gente buena que nosotros conocimos, que habían muerto y se habían levantado. Todo eso tuvo que haber influido e impactado la vida de esa gente a tal grado que no pudieron asimilarlo. Yo te invito a pensar que en momentos así, en que no podemos asimilar las cosas, es momento de hacer un alto. No es momento de ir rápido, es momento de hacer un alto, considerar y reconsiderar lo que Dios nos ha estado diciendo, lo que Él ha estado tratando con nosotros. Algunas veces, e insisto, nuestra mente, nuestro cerebro se embota y simplemente creemos que decimos, que entendemos, pero no entendemos nada. Estamos en automático. Yo te invito que tú hagas un alto hoy y que por un momento asumas que tu vida necesita entrar en un proceso de cambio. Cosas que en tu vida tú sabes que están ahí, que has cosechado y que no te gustan. Cosas que en tu vida tú sabes que has estado viviendo y has intentado quitarlas, cambiarlas y no has podido. Pero te digo en esta hora, en este día, este es un momento especial en el que te puedes volver a Dios y decirle a Dios cómo has fracasado en esos intentos y pedirle y abrirle tu corazón. Acuérdate que Él es un Dios personal. Acuérdate lo que hemos estado diciendo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de Jesús cuando estuvo en la cruz. Dios mío, Dios mío. Acuérdate de eso. Acuérdate que es el Dios tuyo también. Igual que es el Dios mío. Que Él no te trata como un amasijo de cosas. Así que cuando haces este alto, considera que Él es tu Dios, que Él sí se interesa por ti. Algunas veces nuestros sentidos nos juegan una mala pasada. Pensamos que nadie se interesa por nosotros. Pero Dios sí se interesa por nosotros. Si vas a asumir y a entender que Dios se interesa por ti hoy, solamente tienes que hacer un alto y abrir tu corazón a Él. Nunca se te olvide eso. Él siempre va a estar dispuesto para ti. Siempre va a estar interesado en ti. Siempre le vas a importar.
Acuérdate lo que Él mismo dijo. No hay ni un solo cabello que caiga de tu cabeza que Él no lo sepa. Dios está al control. No solo de tu vida, sino de todo lo que te rodea. Parece que no está al control, pero Dios está al control. Si hoy tú le crees y tienes fe de que Él está al control y de que Él puede hacer la diferencia, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Solo tienes que repetir una oración, pero no es una oración como quien repite una poesía o como quien repite un cántico que se aprendió. Esta es una experiencia de fe en la que tú crees que Dios sí se interesa por ti y que va a venir en tu auxilio. Y vas a comenzar a ver cosas que antes no veías. Las vas a ver ahora. Producto de que te acercaste a Él con fe. Así que cuando te pido que repitas una oración, que es la que voy a hacer contigo ahora, es para que tengas presente que te estás acercando al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y que por primera vez quizás tú vas a hacer un alto para considerar que ese Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra se interesa en ti, te va a escuchar y va a venir en tu auxilio. Solamente tienes que volverte a Él y repetir conmigo esta oración. Por favor, repite conmigo esta oración. Y hazlo en una voz audible que tú te puedas escuchar. Dile así: Señor Jesucristo. Repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu gran amor y tu grande misericordia. Esta es la primera vez, Dios mío, en que pienso que en verdad tú te interesas por mí de manera personal. Yo quiero abrirte la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida. Y quiero invitarte, Dios mío, a que entres y hagas morada en mi corazón. Cambia, Señor, el rumbo de mi vida y dame un nuevo amanecer, porque lo necesito. Yo te necesito, Señor, y declaro que tú de aquí en adelante eres y serás mi Dios. Padre, gracias por amarme, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigo, amiga, si hiciste esta oración, prepárate para el tremendo viaje que tienes por delante. Lo único que te digo es que te abroches bien el cinturón, como cuando vas a hacer un viaje que es un viaje de desafío, porque vas a ver cosas de Dios en tu vida que nunca antes viste. Te aseguro que Dios no te dará la espalda. Que Dios te bendiga.